Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este índice flamígero. Esto es MXN Televisión, multiplataforma. Estamos en todas las plataformas de la red. Esta ocasión converso con don Fernando Salgado. Él es secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México, lo que todos conocemos por sus siglas, la CTM. Y el motivo de la charla es... Fernando, buen día. Buen día, ¿qué tal, Paco? Qué gusto saludarte, buenos días. El motivo de la charla es, se discute el tratado comercial de Norteamérica, con Canadá, con los Estados Unidos. Y vemos que en lo que llaman el cuartito de al lado de los servidores públicos que están negociando este tratado, hay empresarios. La pregunta es, ¿y los trabajadores? ¿Están representados en estas negociaciones? Es una buena pregunta. Hay que recordar como un antecedente. Para 1994, en el cuarto de al lado había trabajadores y había empresarios. Había un grupo de representantes de los trabajadores muy importante, como Nezahualcóyotl de la Vega o el exministro Juan Moisés Calleja. Hoy no, pero sabes que esto empezó digamos, a segregarnos a partir no de esta negociación, sino a partir de la negociación del TEMEC, de este actual, en 2017-18, con el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. Allí ya no fuimos invitados, incluso hubo foros de alguna naturaleza para modificar la ley, ya no fuimos invitados, no sabemos la razón. Los empresarios representan la inversión y pues representan el dinero, vamos, y su interés. Es legítimo, no lo cuestionamos, pero no pueden representar a los trabajadores. Es que el trabajo es precisamente capital más fuerza de trabajo. Claro, son los factores de la producción. Eso es lo que crea la riqueza. Así es. Entonces se me hace pues inverosímil que no estén representados los trabajadores, que no lo estuviesen en 2017 o 2018 y que no lo estén ahora. En 2017-2018 incluso se discutieron varios de los temas que han ido cobrando vigencia durante los últimos años, el periodo de la presidencia anterior. Por ejemplo, pues el reconocimiento finalmente de la legislación de la Organización Internacional del Trabajo, que obligaba o que obliga a los sindicatos a ser democráticos, a verdaderamente representar los intereses de los trabajadores. En eso no estuvieron presentes los representantes obreros, como se les conoce. Sí, bueno, en los temas de la OIT se cristaliza mucho de esos temas que son básicamente la democracia sindical se enmarca en algo más grande que es la libertad sindical, la libertad para agruparse, para defender sus derechos, para saber cómo se gobierna un sindicato y quién lo dirige, ¿no? Los convenios, particularmente el 87 de los años 50 y luego el 98, también nada joven, pero los dos ratificados, el último ratificado por México ya durante el sexenio del presidente López Obrador. Se empieza a plantear un cambio de legislación en materia de libertad sindical a partir de lo que íbamos a conocer como el Tratado Transpacífico, que al final no cristalizó con la presencia de México, pero a partir de allí se hicieron foros con académicos, con empresas y con gobierno a los que no fuimos invitados los trabajadores. Esto también durante el gobierno del presidente Peña Nieto, Paco. Ya no se cristaliza el Transpacífico, se comienza a revisar el entonces TLC de 1994 y ahí ya no somos invitados. Allá no somos invitados, no estamos ni en el cuarto de junto, ni en la cuadra de junto, ni en la colonia de junto. O sea, simplemente no estuvimos. Pero si está en el país de junto. Pues estamos en el de junto, pero como los parientes pobres, perdón, pero sin ser escuchados. Sin ser escuchados, cosa que es bastante delicada porque la visión de los trabajadores no puede ser sustituida desde una visión del capital donde se habla de los beneficios, de los costos, de la proyección de la empresa,
pero no se habla de las cuestiones sociales básicas para los trabajadores, como la inclusión, como la no discriminación, como el no acoso, como la no violencia dentro del trabajo, como la no segregación por cuestiones de preferencias sexuales, de credos o de creencias políticas. Entonces, sin la visión de los trabajadores, pues esto es como haber tenido una mesa no con 3 patas, con 2. O sea, una mesa completamente sesgada hacia un solo lado. Eso no, simplemente no puede llevar a un buen puerto a una negociación de esta naturaleza. Fernando Salgado, pese a que en el Congreso de Estados Unidos el Partido Demócrata insistía mucho en los temas laborales en la discusión del tratado que se firmó en 2018. Esto obligó también al gobierno de México a tomar ciertas providencias en cuanto a la elevación del salario mínimo, que si mal no recuerdo, era una de las objeciones que ponían los demócratas en el Congreso de Estados Unidos para firmar el acuerdo. Hay que recordar que en Estados Unidos el tratado comercial debe ser firmado por su Congreso, aprobado por su Congreso. De otra suerte, no surte efectos. ¿Crees que a esa postura o a esa posición del Partido Demócrata obedezca también el que los salarios en México, los salarios mínimos, hayan ido creciendo anualmente? A los demócratas no les debemos nada, Paco. Mira, hacemos un poco de historia. El Partido Demócrata presionaba desde la campaña de Bill Clinton para que no salieran que no se instalaran más empresas automotrices fuera de las fronteras de los Estados Unidos, como una manera de conservar sus empleos. Un tema fantasmagórico, porque en una inminente globalización, como lo afirmó el propio Clinton, una inevitable globalización, tendrían que expandir sus propios mercados los Estados Unidos. Y la manera en que esto sucedió fue a través de crear una zona productiva y de comercio, la más grande del mundo en ese momento, Canadá, Estados Unidos y México, con un principal socio, Estados Unidos, altamente consumista. La intención del Partido Demócrata, con la presión de los sindicatos de los Estados Unidos, era que no se crearan empleos fuera de su país para conservar los propios. El aumento del salario mínimo era un tema urgente que no podía tenerse más pretextos. Te pongo de antecedente. En 1987, con el Pacto de Solidaridad Económica de ese año, se congelan los salarios, suben impuestos, suben otro tipo de cosas, pero los salarios no. Y tenemos la promesa en ese tiempo, todavía en el gobierno de Miguel de la Madrid, no subimos ahorita los salarios, pero van a subir 1 o 2 puntos arriba de la inflación cada año. Fue entonces cuando don Fidel dijo, pues la inflación que nos dan a conocer es ficticia. ¿Por qué? Pues porque promedian lo que suben los jitomates con lo que suben los coches. Entonces los coches suben un 2% y los jitomates suben un 100%, entonces la inflación es del 50%. Es ficticio porque no estamos atendiendo las necesidades básicas de la población, las necesidades reales de la población. Así nos fuimos muchos años, Paco. Llegamos a 2012, o sea, del 87 al 2012, más de 20 años, 25 años, con un rezago del salario mínimo del 79.4%. Yo lo redondearía en el 80%. Oficialmente del 79.4%. Ese rezago que se mantuvo, bajó muy poco ese rezago entre 2012 y 2018. Ya era urgente romper el paradigma y la amenaza que teníamos siempre. Si sube más el salario, la inflación se nos va a disparar. Estos años ha tenido un disparo importante la inflación. Sin embargo, te voy a asegurar, Paco, que la inflación se habría disparado de la misma manera estos años, como lo ha hecho, y el salario hoy estaría rezagado más del 100%. Sin duda fue una medida atrevida, pero acertada, porque al final nos ha impactado la inflación, nos habría impactado un 80% más de haber seguido con esa tendencia de que la inflación subió el 4%, entonces el salario lo aumentamos el 5%.
La inflación subió el 6%, entonces aumentamos el salario 6%. Porque siempre el salario, con eso que decía don Fidel ficticio, se iba rezagando. Se fue rezagando año tras año, de los años 70 para acá, pero particularmente el punto de partida, te acordarás tú de que se pusieron de moda en esos años, eran presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan y primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, cuando la gran revolución capitalista, cae el muro de Berlín, entra todo el tema del liberalismo económico y las famosas Reaganomics, ¿te acuerdas? Que era toda la privatización, la contracción del consumo y como una manera de bajar la inflación. Era indispensable subir el salario mínimo. Todavía no alcanza. No. Pero ahí vamos. Yo creo que la presidenta de la República ha estado consultando una serie de economistas que me parece economistas plurales, que me parece un muy buen signo, porque el siguiente paso es ante una nueva realidad económica impulsada por China, Rusia y por la presencia de Mr. Trump, que tenemos que asumir para defender a nuestra población y nuestra economía. Esta presencia de Mr. Trump, como le dices... Se podría decir de otra manera, estamos al aire y me quitan la visa. Entonces... Estamos frente nuevamente a esta política de devolver los empleos hacia los Estados Unidos. Y ya está provocando que en México haya desempleo. Apenas en estos días nos enteramos de que 5 plantas productoras de piezas automotrices cerraron en la frontera de Estados Unidos por quiebra en Estados Unidos. Ese fue el pretexto que pusieron. Yo no creo que hayan quebrado en los Estados Unidos, pero dejaron a 5,000 trabajadores en la calle. Hace unos días estuvo acá y nuestros amigos lo vieron en MX Cine Televisión. Gonzalo Núñez, un destacado economista, fue presidente del Colegio Nacional de Economistas y nos revelaba algo muy interesante, que el Tratado de Libre Comercio lo que hizo fue beneficiar a las empresas estadounidenses que se instalaron en México, pero que a la vez provocaron que los inversionistas mexicanos lo dejaran de hacer, dejaran de meter su capital a empresas, a industrias, y provocó que más de 7 millones de mexicanos migraran a Estados Unidos por la falta de empleo. Ahora que están cerrando estas empresas estadounidenses en la frontera y seguramente lo harán próximamente en otras partes de nuestra geografía, ¿esto qué medicamento podríamos aplicar? ¿Qué contramedida para evitar estos despidos? Bueno, si el compañero economista no supo, pues yo menos. Mira, creo que de origen la integración económica con estos 3 países no tuvo algunos propósitos claros. A nosotros desde el sector de los trabajadores nos preocupa fundamentalmente que quisieran pasarnos de ser, ¿te acuerdas cómo nos llamaban como un país bananero? Porque exportábamos materias primas, petróleo crudo y no recibíamos beneficios. Pasar de ser un país bananero a ser un país maquilador, con un destino manifiesto para sus trabajadores y trabajadores de pobreza, de salarios miserables que no alcanzaran más que para la subsistencia y que se dedicaran a atender a los vecinos del norte. Y puede ser los vecinos del norte, los Estados Unidos y Canadá, pero también los europeos ricos. ¿También el norte? También el norte, por supuesto, la eterna lucha entre el norte y el sur, que no ha sido integración, o que ha sido una integración bastante falaz. Cuando tenemos un país hoy de más de 130 millones de habitantes y los próximos que estarán por llegar, porque somos consumidores desde antes de nacer hasta después de morir. No le hemos puesto atención a nuestro mercado. Los especialistas, los economistas le llaman el mercado interno. Así es. A la capacidad de compra que tienen fundamentalmente sus trabajadores. La medicina es
¿cómo potenciamos ese poder de compra sin que se nos dispare la inflación? La inflación es un fenómeno que parte en gran medida de los gobiernos. Si tú te encuentras más billetes nuevecitos en el mercado, es que se está imprimiendo dinero y eso genera inflación necesariamente, ¿no? Claro. No es generación de riqueza productiva. Entonces, ¿cómo potenciamos ese mercado interno para que si hoy vendemos 6 millones de coches, de los cuales 4 se van hacia los mercados externos nuestros, ¿cómo le hacemos para que nuestro mercado, nuestra gente tenga más acceso a los bienes que produce? Te pongo un ejemplo. Los chinos son los principales compradores de automóviles. Y tú vas a decir, pues son un chorro. No, son los principales compradores porque son un chorro, pero hoy tienen cómo comprar coche. Claro. Antes tenían cómo comprar bicicletas. Entonces no compraban coches. Hoy ese mercado, incluso para los que le tienen miedo al comunismo, en una sociedad, en un país regido bajo ese modelo, que es un modelo muy curioso, pero donde está creciendo la empresa privada, donde están potenciando una clase media emergente. ¿De dónde emerge? De la clase trabajadora. Claro. Con más capacidad de compra. Es un poco la economía mixta que tuvimos en México, ¿no? Que tuvimos en el mundo impulsada, ¿te acuerdas? Después de cuando la crisis de 1929, por la tendencia económica de este señor John Maynard Keynes, o Keynes, no sé cómo se llama, sí. que era una economía donde participaba mucho el Estado y mucho menos la iniciativa privada, y que fue el modelo que desplaza la globalización para el modelo impulsado por Friedrich von Hayek, se llamaba aquel economista, y su mayor discípulo ya de fines del siglo XX, Milton Friedman. Así es. ¿No? Establecida en Latinoamérica por primera vez, fíjate, con el Chile de Pinochet, iba a decir Salvador Pinochet, qué barbaridad. No, Augusto Pinochet. Bueno, pues me adelanto a la barbaridad que iba a decir. Para que no sigamos diciendo barbaridades, haz una pequeña pausa. Enseguida volvemos, Fernando. Gracias. No se vaya, sigue con nosotros. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir.
Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en MXN Televisión. Este es el Índice Flamígero y platicamos con Fernando Salgado. Él es secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. La CTM que está por celebrar este mes, Fernando, su 90 aniversario. ¿A 90 aniversario? ¡Wow! ¡Qué rápido!, ¿no? 90 años y nos vemos chavos todavía. Bueno, pero pues la CTM tiene fama de longevidad. Sí, por supuesto. Don Fidel Velázquez, bueno. Don Fidel Velázquez, que fue nuestro líder muchos años, un hombre sabio, luchador, que supo combinar el hacer política con la defensa de los trabajadores. Que nos daba conferencia de prensa todos los lunes. Da conferencia de prensa todos los lunes, a veces jugaba con ustedes un poquito. No, casi siempre. con su manera de expresarse. Cuando le preguntamos, yo recuerdo, Carlos Sansores Pérez, entonces dirigente del PRI, había instaurado la democracia transparente en el PRI para seleccionar candidatos y unas cajas transparentes. Y le preguntamos a don Fidel que qué opinaba de la democracia transparente priista. Y contestó, esta transparente que no se ve. Que no se ve, me acuerdo de esa frase, entre otras muchas, sí, muchísimas, muy memorables de don Fidel Velázquez. Que era objeto blanco de los cartonistas y caricaturistas siempre. Sí, incluso él organizó en la CTM una exposición de sus caricaturas. Y su esposa las coleccionaba, fueran a favor o no. No, porque incluso había algunos que eran un poquito subidos de tono con él, pero las coleccionaban. Se hizo una exposición en la CTM y se hizo la edición de un libro con muchos de esos cartones. Uno de ellos está don Fidel Velázquez de pie, grandote, enarbolando la demanda de las 40 horas y los empresarios negándose, que data esa de 1973, ya va a ser 53 años de eso, y apenas vamos a ver cristalizada la semana de las 40 horas. Hasta el 2030. Hasta 2030, sí, pero ya nos esperamos 50 años, porque hoy hay condiciones diferentes. En aquel tiempo la demanda era primero, sí, por supuesto, un tema de bienestar fundamentalmente de los trabajadores, de trabajar menos, porque don Fidel Velázquez decía, productividad no es más trabajo, sino mejor trabajo. Cómo organizamos mejor el trabajo, cómo hacemos
que los trabajadores tengan no una chamba más descansada, sino más eficiente, no gastar energía pues a lo tonto. Disfrutar el trabajo, ¿no? Sino disfrutar el trabajo, lo que eso significa, pero también disfrutar de los beneficios del trabajo. Por supuesto. Salario, familia, comunidad. Ocio. Ocio, por supuesto. Claro. Por supuesto que es un gran aliciente mental. Y es un derecho. Y es un derecho fundamental, diría yo. Entonces, hoy ya sale por ahí, se filtró, yo no sé si sea el bueno, un proyecto de decreto de la Cámara de Diputados para las 40 horas, que en efecto lo llevaría hasta 2030. Pero eso ya lo sabíamos, porque se había planteado así un plazo para que todas las empresas se ajustaran de aquí a 2030. La señora Sheinbaum lo anunció. Lo anunció la Presidenta de la República, y a nosotros no nos pareció mal ir avanzando en el tema, sobre todo cuando está acompañado esto de las muy recientes vacaciones dignas que le llamaron, que pasamos después de muchísimos años, de 6 a 12 días obligatorios, ascendientes hasta los 30, me parece. Con un nuevo esquema para el tema de la pensión, menos semanas, cuando el tema de las pensiones se crea en 1997, entra en vigor el 1 de julio de 97, se hablaba de poder conseguir una pensión en 1,250 semanas, 25 años de trabajo. Pero los economistas y tecnócratas de ese momento sabían perfectamente que esas 1,250 semanas, para que pudiera alcanzar para algo, esas 1,250 semanas solo alcanzaban para recibir el 10% de tu último salario. Entonces sabían que esas 1,250 semanas se iban a tener que alargar hasta 2,000 cuando menos. O sea, 40 años de trabajo para poder tener acceso a una pensión mediana. Más o menos. ¿no? Que ahí seguimos, tampoco estamos en, sí, en jauja, pero bueno, todo esto acompañado de esos elementos, la leycilla, la NOM 35 de los factores psicosociales que afectan al trabajo. Entonces vienen los nuevos esquemas incluso de acceso a la vivienda. Es un paquete importante. ¿Qué tanto ha participado la CTM? Porque desde fuera la vemos muy desdibujada. Como que hay otras organizaciones que han ido avanzando, que tienen mayor presencia. Ya no digamos la CATEM de Pedro Aces, o este otro organismo que promueve y encabeza Napoleón Gómez Urrutia. Y la CTM como que se ha ido desdibujando. ¿Qué ha pasado? Muchos de estos nuevos organismos se dedican pues más a la publicidad que a los trabajadores. ¿Qué ha pasado? Nosotros trabajamos verticalmente a través de nuestro Comité Nacional hacia abajo con todas nuestras organizaciones, pero nuestra fortaleza es la horizontalidad. Esto es, nosotros estamos desde Holbox hasta la barda de Trump, allí en Baja California, que colinda con San Diego, en todos lados y en todos los quehaceres. Tan es así, Paco, que sí, no nos notamos mucho, porque nosotros trabajamos más con la gente. No nos notamos mucho, pero con esa representatividad, fíjate que para los temas más álgidos del salario, para la eliminación del outsourcing, para la nueva estrategia de la cotización para la pensión, para la nueva estrategia de vivienda en Infonavit, en todos hemos estado, y la mera verdad es que el presidente López Obrador y ahora la doctora Sheinbaum, nuestra presidenta, nos han convocado a nosotros. Nosotros hemos participado en todos los foros, ahora para las 40 horas, participamos, fíjate, en el 2023, en estas cosas que inventaron en la Cámara de Diputados, el Parlamento Abierto. O sea, el Parlamento Abierto sería como lo que se hacen en algunas asambleas, la cansadora. Hablen todos y queda igual. Bueno, eso nos hicieron en 2023. Platicamos todos los sectores, estuvimos presentes en todos los foros, pero se quedó igual. Patearon el bote y hasta que en la campaña de 2024 la candidata Sheinbaum hizo el compromiso
y en 2025 ya lo anunció formalmente el 1 de mayo y cumplió con los foros, 6 foros nacionales, regionales en todo el país, en los que participamos en todos, la CTM, y en el acompañamiento de esto, y luego lo vuelve a reafirmar recientemente en diciembre, ya con un proyecto de dictamen que debe haber por allí, que se debe poner a la luz y que debe tener, yo creo que una última afinada. No lo conocemos, lo que yo he visto es absolutamente informal, es como dirían ustedes los periodistas, un trascendido, conocerlo formalmente para dar algún último punto de vista y avanzar, porque no queremos letras chiquitas que sorprendan a nadie, ¿no? Yo creo que la Presidenta de la República ha actuado, desde la necesidad de seguir reconociendo a los trabajadores su capacidad, su fuerza. Recuerda, Paco, que los trabajadores, en México hay, creo que 12,000 grandes contribuyentes, los que contribuyen así con mucha lana, sí, pero hay 22 millones de trabajadores en el IMSS, registrados en el IMSS, que pagan impuesto de horas extras, de vacaciones, de aguinaldo, de reparto de utilidades, pero pagan impuesto diario en su recarga telefónica. Y de todos compran. 16% en todo. El gas, la luz, el indispensable teléfono hoy, que nos tiene atados a todos, y todo lo demás, zapatos, ropa, los que somos mayores para leer, los lentes, todo paga el 16%. Entonces, hay 12,000 grandes contribuyentes, pero 22 millones de trabajadores que diariamente aportamos al erario y que somos los verdaderamente grandes contribuyentes. Estos 22 millones no deducen nada, Paco. Sí. Nada, porque si van un domingo al cine, que cuesta 100 pesos y en estos, los de los sillonzotes cuesta 200 y tantos pesos, que paga IVA, nadie va a deducir ni a decir, miren, yo gasté este IVA, ni en las palomitas, ni en el McDonald's del domingo, ya mucho menos en las quesadillas, ni en la pancita, ¿no? Pero pagamos IVA en todos. Ya se me antojó. Ya no, pues es hora y el clima está para eso, ¿eh? Sí. Están de fiesta. En la CTM están de fiesta este mes de febrero, 90 aniversario, pero también una reunión para renovar dirigencia. Hemos visto un poco ausente también al dirigente, ¿no? ¿Está enfermo? No ha estado bien de salud, sin embargo, ha estado bien para dirigir la organización. Él está en la dirección de la organización, tiene un comité nacional que lo acompaña y que atiende no solo sus directrices, sino discute. Hoy se está discutiendo cómo vamos a hacer el Congreso, qué vamos a decir, porque la agenda de los trabajadores es muy grande, a pesar de los avances que tenemos, es muy grande. Lo hemos escuchado en este programa. Tenemos un 50 y tantos % de trabajo informal, y del trabajo formal nosotros calculamos un 15-18% de trabajo ilegal, donde hay simulación de trabajo, donde le exigen a los trabajadores cosas que no deben ser exigibles para ellos. Y simulación de salario, ¿no? Porque simulación de mucha gente lo tiene con salario mínimo, pero en realidad gana más. Y entonces eso disminuye. Ganan un poquito más. Pero donde está uno de los secretos, Paco, es que hay trabajadores a los que dan de alta un bimestre para el IMSS, para su cuenta de ahorro para el retiro y vivienda, y otro bimestre no, o otros 2 bimestres no. Y un bimestre sí, y otros 2 no. Entonces, hay procesos muy ilegales que necesitamos señalar y combatir, sin duda alguna. Entonces, él está chambeando en eso. Vamos a celebrar un congreso. Te voy a decir que tenemos un acuerdo fundamental donde le hemos pedido a él que nos siga acompañando en un nuevo periodo que arrancará el 24 de febrero propiamente. Entonces, celebrar... Pero dado su estado de salud... Pues yo confío en que él se restablezca, porque él está trabajando. Espero que se restablezca bien,
para que esté en su puesto y siga organizándose. Fíjate que don Carlos Aceves ha sido un gran factor de unidad en la CTM. Don Carlos Aceves, por muchas razones, nos recuerda a don Fidel. Don Fidel no era de gritos, no era de exabruptos, era de sarcasmos, era de buen humor, era de hablar quedito. De hablar quedito para que ustedes pararan la oreja. Yo me acuerdo que en Televisa, incluso por los últimos meses de su vida, le ponían subtítulos. Sí, ¿no? Sí. Porque él se reía mucho de eso, porque a veces balanceaba las cosas, ¿no? Pero nos recuerda mucho ese carácter muy incluyente. Y en caso de que él decidiera, el señor don Joaquín, don Carlos, decidiera no reelegirse, tú serías uno de los candidatos, ¿no? Porque, dada tu posición de secretario general adjunto, pues estás en la primera fila de los aspirantes. Te voy a platicar que está muy democrático el Comité Nacional de la CTM. El Comité Nacional tiene 25 miembros, 15 titulares, 10 adjuntos, y el secretario general, 26. Fíjate que cualquiera de los 25 podría ser. Es un acuerdo del Comité Nacional que en caso de una ausencia, que no va a pasar de aquí a mucho más tiempo, te lo aseguro, en caso de una ausencia, de entre ellos, ¿quién elegimos entre esos 25 para que dirija la CTM? Yo soy tan candidato como lo es el secretario de Acción Juvenil, Paco. Yo soy tan candidato como es... Ya no es Nacho Zúñiga. Se nos fue Nachito, lo lamento mucho, que en paz descanse, ya no es Nacho Zúñiga, hoy es nuestro querido compañero Leobardo Soto Enríquez, pero hoy, si algo se distingue en la CTM, somos sindicalistas, y los sindicalistas somos, pues, apasionados, somos vehementes, somos, y a veces hasta parece que estamos muy enojados, pero hemos llegado a lograr acuerdos. Acuérdate tú, Paco, que cuando se decía ya muy grande don Fidel que la CTM a su partida se iba a desmoronar. Sí. Que no iba a haber quién llenar esos zapatos. Digo, no lo hubo nunca, pero nos adaptamos a las circunstancias. Leonardo Rodríguez Alcaide, se llegó a un acuerdo donde don Leonardo llega a la dirigencia nacional, un hombre maduro, muy hecho y muy setemista. No era del tamaño de don Fidel, pero eso es mucho pedir. No va a haber nadie del tamaño de don Fidel nunca. Pero lo hizo muy bien. Y el mayor título que ganó, me parece, lo ganó con ustedes. Se hizo el cuñado de los periodistas. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Claro. Pero era un tipo ocurrente, muy simpático y muy humano. Luego, Eliseo Joaquín Gamboa Pascueno, extraordinario abogado laboral que diseñó las reglas, la ley del Infonavit, por ejemplo, en los 70s, para que naciera en 1972, también con un gran acuerdo de la CTM. Carlos Romero en ese momento se enojó un poquito, pero poquito, y ya, y no tuvimos mayor cosa. Y pues don Carlos Aceves, que era el gran operador, el gran articulador de la CTM para don Joaquín, pues fue el sucesor natural. Digamos que natural. Sí, él era sin ninguna discusión el sucesor natural. Hoy tenemos muchas opciones, muchas, Paco, de mucha calidad, porque nuestro principal objetivo es tener a la CTM unida. La CTM es el principal organismo de trabajadores en el país. Mira, en 2023, cuando se cierra el proceso de legitimación de los contratos colectivos, nosotros terminamos con el 38% de la contratación colectiva. 38%. Los mayores de nosotros sigue la CRO con un 16%. Hoy nosotros ya rebasamos un poquito el 40% de los contratos colectivos legitimados, esto es a través de voto libre, secreto y directo de los trabajadores que están cubiertos, protegidos por un contrato colectivo. Y después todas las demás, no minimizamos a nadie, porque nosotros en el movimiento obrero convocamos a todos siempre, pero nosotros somos los mayores y no vamos a renunciar a eso, ¿no? De los que tú hablabas hace un ratito,
Pues yo no te digo, los números ahí están porque hoy algo bien interesante, Paco, antes decíamos así de palabra, es que somos tantos millones. No, pues hoy está registrado. Hoy está en el Centro Federal de Conciliación y Registro un proceso democrático por el que cada trabajador ha decidido si quiere o no quiere su contrato colectivo. Y por voto libre, secreto y directo, las directivas de los sindicatos que están hoy vigentes, vigilados o acompañados, digamos, porque eso iría contra la libertad sindical de vigilados, acompañados por el Centro Federal, por la autoridad registral que corresponde tomar nota de la decisión de los trabajadores. Fernando, lamentablemente el tiempo se nos agota. Quisiera invitarte para que próximamente estés con nosotros, nos platiques qué tal fue el Congreso, qué se alcanzó, ¿Cómo no? cómo sigue la salud del dirigente y si hubo cambio, pues que también nos avises. Con toda oportunidad lo haré saber, Paco. Te agradezco mucho a ti y a tu audiencia esta invitación y esta plática tan sabrosa. Luego nos echamos una pancita. Sí, se antoja. Muchísimas gracias. Gracias. Qué gusto, Gracias por buen venir. día. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Índice Flamígero, aquí en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.